Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero presentarte. Tengo hoy la suerte de poder entrevistar a Carlos, dime si lo pronuncio bien, Ourensans. Perfecto. Perfecto, mira que me cuesta, me cuesta. Autor de La Hora del Califa, no solo de La Hora del Califa, de otra serie de novelas más, porque si no me confundo es una trilogía. Sí, así es. Es una serie sobre una familia muladí medieval que tenían por nombre los Banu Qasi, y así se titulan las tres novelas. La primera parte del título de las tres es Banu Qasi y el subtítulo es lo que cambian las tres. En este caso la tercera ya es la Hora del Califa. La segunda, La Guerra del Al-Ándalus. Sí, la Guerra del Al-Ándalus, y la primera, Los Hijos de Casio. Los Hijos de Casio. ¿Por qué una saga familiar de la España musulmana? Bueno, pues esta es una familia que tuvo una importancia fundamental en toda la zona del Valle del Ebro, la zona de frontera entre la zona de dominio musulmán, entre el Andaluz propiamente dicho, y los reinos cristianos del norte. Aquí estaba ubicada pues esa tierra de nadie en la que se desarrollaban pues los grandes enfrentamientos entre las dos civilizaciones. Y esta familia, que tiene un origen visigodo, pero que en el momento de la conquista musulmana se convierte al Islam para mantener su dominio sobre esta zona, pues es la que va a tener el protagonismo fundamental. Porque sí, hay que dejar claro que España no se arabizó, España se islamizó. Así es. Que es una cosa, soy de historia, entonces me ha encantado, me ha encantado, y además yo quería entrevistarte precisamente por eso. También preguntarte una cosa. Yo soy un fanático de la novela negra, pero como buen historiador, yo la carrera me recuerdo que me la saqué leyendo novela histórica, porque era una forma fabulosa de aprender entreteniéndote. De aprender entreteniéndome, justo. Y lo tenía un poquito dejado de lado. De hecho, en mi casa está la biblioteca, casi todo es novela histórica. Pero me hacía gracia y te quería preguntar, ¿qué es lo que ha pasado con la novela histórica? Hubo como un boom tremendo y ahora parece ser que está pitando más la novela negra frente a la novela histórica. Pues sí, quizás sí. En los últimos tiempos la novela negra parece que es lo que más en boga está, pero eso no significa, creo yo, que la novela histórica haya dejado de estarlo. Yo me doy paseos frecuentes por las librerías que tengo a mano y sigo viendo las estanterías de novela histórica repletas, y además repleta de trabajos de una gran calidad. Hombre, Santiago Posteguillo y otros muchos autores españoles que están haciendo un trabajo fantástico. Y luego ya ni te cuento con los autores traducidos al castellano. No sé, yo no creo que haya una crisis de novela histórica. Es un género que está ahí, y yo creo que seguirá estando porque es muy atractivo para el lector. No, desde luego que lo es, y la labor de documentación para el que lo escribe todavía más. Otra cosa, a mí me ha extrañado porque yo he visto poca novela histórica ambientada en la España musulmana, que a mí es una cosa que bueno, pues yo creo que el califato de Córdoba rivalizaba absolutamente con Bagdad, con Damasco. Así fue. En el siglo X Córdoba era la gran urbe de Occidente, y de hecho el emperador de Bizancio mandó artesanos para ayudar a construir la famosa mezquita. Pero sí, así es, Córdoba fue el gran centro cultural de Occidente y de Oriente, porque con la decadencia de Damasco y después de Bagdad, el relevo lo tomó Córdoba en el siglo X durante el califato de Abderramán III. Efectivamente, que al final acabó destruyéndose, convirtiéndose en unos reinos de taifas, la intolerancia y demás. Yo te quería preguntar, ¿por qué has elegido la saga de esta familia musulmana? Bueno, pues la verdad es que es una historia que más que buscarla yo me encontró ella a mí. Fue un poco casual. Yo no había escrito absolutamente nada antes, pero coincidió, pues hace unos 10 años se celebraba el 1200 aniversario de la fundación de Tudela, que es la ciudad donde yo nací y donde yo vivo, y en aquella época pues
se publicó mucho material muy interesante sobre aquel momento de la historia, el año 802, que fue cuando uno de los generales musulmanes que el emir de Córdoba mandó para esta zona, pues se fijó en esta ciudad de Tudela como un punto, un bastión fundamental de cara a la defensa contra los reyes cristianos que estaban más al norte. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando se produjo el primer contacto con esta familia de los Banu Qasi. Estamos hablando de la gente que se considera fundadora de mi ciudad, pero que en mi ciudad incluso son grandes desconocidos. Al principio la gente le hablabas de los Banu Qasi y de Musa ben Musa y te ponían caras extrañas. Fíjate hasta qué punto que cuando me planteé poner título a la novela y pensé en los Banu Qasi, pues la gente me decía, pero que la gente va a poner cara extraña cuando lea eso en el título, en una portada de una novela, que la gente no va a saber de qué estamos hablando. Y es así, a pesar de que, como comentabas antes, tienen una importancia fundamental en la historia de España en general, porque están en el origen del Reino de Navarra, son grandes desconocidos. ¿Y qué pasó con ellos? Bien, pues esta familia estaban aquí en una zona neurálgica y ejercieron un papel un poco de colchón. Un colchón que bueno, tiene razón de ser por las relaciones familiares que el protagonista de la novela, Musa ben Musa, tenía con el que después, con el que se considera que fue el primer rey de Pamplona, con Íñigo Arista. Ambos eran hijos de la misma madre. Entonces esa relación familiar les llevó a colaborar de tal manera que los musulmanes de la Ribera apoyaban a sus parientes vascones de Pamplona contra el peligro que les venía del norte, contra los francos. La colaboración, una colaboración que se plasmó incluso pues en las batallas de Roncesvalles. Y al contrario, los vascones también apoyaban a los musulmanes de la Ribera pues contra los peligros que les venían del sur, y en esa colaboración mutua ahí se produjo un momento de cierta paz, que es el que está en el propio origen del nacimiento del reino de Pamplona y después del reino de Navarra. Y se diluyen. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Es decir, una vez que el reino de Navarra se constituye como tal, ¿qué es lo que pasa con todos estos musulmanes? Es decir, ¿acaban convirtiéndose al cristianismo? Esta colaboración duró una generación, duró la vida de los protagonistas de este pacto, digamos, ¿no? De Íñigo Arista y de Musa ben Musa. A la muerte de ambos, pues se impuso lo que se tenía que imponer, que eran las diferencias religiosas que les separaban. Había lazos familiares que les unían, pero lo que les separaba era la religión. Los vascones eran cristianos y los musulmanes de la Ribera pues profesaban el Islam, y al final, bueno, pues eso es lo que se impuso, y ya el hijo del primer rey de Pamplona, García Íñiguez, pues ya se enemistó definitivamente con sus parientes de la Ribera del Ebro, y bueno, pues ya se inició un enfrentamiento frontal que está en el origen pues ya de la Reconquista propiamente dicha, ¿no? Es que yo recuerdo que cuando estudiaba historia a mí me hacía muchísima gracia, porque al final de cuentas, lo que tú acabas de decir, casi todos eran familia. Abderramán III era nieto de una esclava vasca, y de hecho era rubio con los ojos azules. Es decir, siguieron manteniendo una serie de lazos familiares que bueno, pues que aquí es que no pasa nada, nos cambiamos un poco la chilaba y nos ponemos la armadura, pero seguimos siendo todos primos hermanos, algo así, en esta ¿no? zona del Valle del Ebro, como te comento, sí que había relaciones, incluso casamientos entre gente tan distinta y tan distante como los musulmanes de la zona del Ebro y los vascones del norte. En el caso de Ramán distinto, ahí esa relación genealógica con los vascones ya tiene otro origen, y el origen no es más que el gusto que tenían los árabes, los califas, sí, por las mujeres diferentes a las que estaban habituados a ver. A las mujeres vascones eran de piel clara, y eran, pues parece ser que resultaban muy atractivas, porque
porque elegían entre las muchas esclavas de las que disponían, parece que eligieron en varios casos a mujeres vasconas como esposas, por ejemplo en el caso del padre de Abderramán III y del abuelo de Abderramán III. Y curiosamente, las esclavas más cotizadas eran las pelirrojas. Sí. Lo que pasa es que como tenían tanto donde elegir, tenían grandes harenes, ¿no? Las crónicas musulmanas nos hablan de miles de concubinas y de... aquellos famosos tributos, ¿no? Que se enviaban. Eso es. Otra cosa que te quería preguntar, ¿cuánto te ha costado documentarte? Bueno, pues mira, en la primera novela, que trabajé en ella durante 3 años, yo creo que la parte dedicada a la documentación pues fueron 2 por lo menos. Todo lo que es buscar y recopilar la información sobre la época y luego trabajar sobre ella, ¿no? Una vez que ya tienes, digamos, estructurado el esqueleto de la novela, ya revestir ese esqueleto de palabras ya es la parte, digamos, más sencilla, más gratificante y la que menos tiempo cuesta en realidad, porque lo que importa es tener una buena base documental, porque cuando escribes novela histórica no te puedes permitir según qué licencias. Los lectores de novela histórica son los lectores muy exigentes que a veces pues saben sobre la época tanto o más que el autor, ¿no? Sí, entonces sí. No te puedes permitir un desliz porque eso pues acarrearía el desprestigio inmediato de la novela, ¿no? ¿Y qué hace un veterinario escribiendo novela histórica? Bueno, pues yo creo que es un poco esa necesidad que tenemos todos de cambiar de registro, ¿no? De dedicar tu tiempo libre a algo que tenga poco o nada que ver con lo que haces durante el resto del día, ¿no? Supongo que habría un pozo, hay un deseo quizá oculto hasta entonces, ¿no? Porque yo publiqué mi primera novela con 45 años. Y bueno, pues se juntó ese descubrimiento de la historia que te comentaba antes, de la historia de Musa ben Musa. Es un personaje que tiene una vida de novela, una novela que estaba sin escribir. Entonces, bueno, pues yo ahí un poco en plan hobby empecé con ello. Y bueno, al cabo de 2 años pues me encontré con 700 páginas escritas y una vez llegado a ese punto, pues claro, algo tenías que hacer con ello. Yo lo que hice fue hacer unas cuantas copias y bueno, pues lo mandé a las editoriales que se me ocurrió, yo las grandes, yo por la tremenda, ¿no? Hombre, claro, como buen navarro. Eso es. Y bueno, pues tuve la inmensa suerte de que una de las grandes ediciones B pues se fijó en mi trabajo, apostó por él y decidió ir adelante con la publicación. Y ahora, después de esta saga familiar, ¿en qué estás trabajando? Bueno, pues escribir novela histórica y además, como en mi caso, tan apegado a las crónicas históricas y con esa obligación de ser riguroso en lo histórico, pues de alguna manera te constriñe un poco, ¿no? Limita esa libertad narrativa que a veces te gustaría tener. Hay momentos que estás escribiendo y te gustaría que la historia tirara por otro lado, pero bueno, si te has propuesto desde el principio ser fiel a los hechos históricos, pues tienes que ir por donde ellos te marcan, ¿no? Y ahora pues tenía un poco ganas de cambiar, a hacer una cosa diferente. Y bueno, pues como te digo que la época de Al-Ándalus es una época que me atrae especialmente, iba a seguir con esta época, con el momento del califato siglo X, pero se me ha cruzado por el camino una historia completamente distinta, no tiene absolutamente nada que ver, y hace 4 o 5 meses que me tiene atrapado y estoy pues cuenta. El pues príncipe mira, de Viana. Me parece que te va a gustar porque va por el camino también de la novela negra. Es una historia de estas que fíjate, se me ocurrió un día afeitándome delante del espejo. Son los mejores ahí fue el germen, que después en cuestión de 4 o 5 días fue creciendo, se fue, no sé, la imagen que tengo a veces cuando pienso en aquel momento es esos documentales en los que aparecen esos cristales de hielo que crecen desde el centro hacia afuera a una velocidad tremenda, ¿no? Pues algo parecido. Es una historia que creció en cuestión de
en cuestión de días empecé a diseñar ahí a pergeñar el boceto y bueno, la verdad es que ya te digo, bueno, pues hasta el punto de que en 2 o 3 meses pues ya tengo el trabajo bastante avanzado y bueno, y quizá pues a final de año pues consiga tenerla terminada ya. Bueno, si la tienes terminada y publicada, ya sabes que yo te voy a llamar. ¿Yo? Pues, además, bueno, es una novela, sí, pues yo creo que entra de lleno en el terreno de la novela negra, ambientada en la época de la guerra civil y de la posguerra. Yo creo que es muy buena ambientación, ¿eh? Sí, y da para mucho, da mucho juego. Sí, tiene 2 partes también, ¿no? Esa época hay que andar con cierto ojo todavía, porque hay heridas todavía que permanecen abiertas. Sí. Y corres el riesgo de herir sensibilidades. De hurgar y de herir sensibilidades, ¿no? Entonces, bueno, es una novela. El lugar donde se desarrolla la trama, mucha gente reconocerá la ciudad, pero no se va a llamar como el lugar que esa gente reconocerá. Y bueno, yo creo que puede resultar interesante, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Pues mira, fíjate, yo te hacía más, bueno, yo esto lo tengo que contar en antena, yo me eduqué en los agustinos y pasaba los veranos en Sor del Rey Católico. Uh-huh. Y vamos, todos los curas eran navarros. Bueno, de hecho, yo llamándome Aranzueque Mugarza, pues tampoco andas lejos. Tampoco ando muy lejos, ¿no? Y fíjate, a mí de Navarra siempre me atraía muchísimo el castillo de Olite. Uh-huh. Y la historia del príncipe de Viana era algo que me parecía también digno de una novela, ¿no? O sea, el final del reino de Navarra, la anexión en 1512, uh-huh. Era algo que también siempre... Acabamos de celebrar el centenario. Justo, que era algo que a mí, bueno, sobre todo Olite, porque Olite me parecía de esos... más que un castillo, un palacio, ¿no? Era una corte muy francesa, puesto, bueno, Navarra siempre ha tenido mucha vinculación con Francia. Hemos tenido reyes franceses. Justo, efectivamente. Y siempre que iba a Olite, siempre imaginaba una novela histórica entre esos muros. Fíjate. Sí, además el castillo de Olite parece un escenario de estos de Atrezzo, porque la rehabilitación que se hizo a mediados del siglo pasado lo ha convertido, además de un atractivo turístico, un sitio que te mete de lleno en la historia. Pero absolutamente fabuloso. Y además, yo no sé si recuerdo la neta, creo que es en Olite donde hay no sé qué arbolera, no sé si era un olivo, qué arbolera, que estaba enfermo y lo mandaron regar con sangre de toro para revitalizarlo. Sí, así es una historia que cuentan los guías cuando... Sí, y yo todo esto de pequeño, de pequeño, porque yo era un niño que me quedaba siempre con las cosas y me quedé absolutamente fascinado, pero absolutamente son fascinado. Esas anécdotas que te cuentan cuando vas de visita turística, de nunca sabes si es realidad o es leyenda. O es leyenda, efectivamente, sí. Pues oye, Carlos, que yo estoy deseando que publiques novela negra, porque estaré encantado de será otro examen que tenemos que pasar. Y poco más contarte, que para mí ha sido un placer y encantado de tenerte aquí con nosotros. Pues el placer ha sido mío, además un entrevistador licenciado en Historia que conozca Navarra. Y además que conoce Navarra, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, ya te contaré, porque los curas me llevaban, como era un niño muy listo, ¿no? Un poquito repelente, sí, es verdad, luego ya me torcí, ya, eso dice mi padre, que luego ya la lié. Hay que liarla en esta vida, si no es muy aburrido. La lié, pues me llevaban, pues fíjate, hacía toda la zona del Románico, me llevaban a Sangüesa, que todavía me acuerdo perfectamente la portada románica de Sangüesa. Santa María de Sangüesa, que en una de las jambas aparece Judas ahorcado. Sí, precisamente. Sí, y era, pues fíjate cómo era de pequeño. Y Aleire también, que era de otros sitios, de esos sitios mágicos que bueno, un sitio que hay que visitar y escuchar a sus monjes cantar gregoriano. Que me he quedado, o sea, pues enamorado de Navarra, o sea, es una cosa tremenda. Y para mí ha sido una ilusión, pues ya te puedes hacer a la idea, ¿no? Es que cuando estaba hablando con tu gente de
de ediciones B, y no, digo, no, pero es que yo creo que vengas tú, y me dice, pues va a ser un poco complicado porque está en Tudela. Pues mira, ya me dio buen punto. Digo, bueno, pues me da lo mismo, aunque sea por teléfono. Bueno, pues a ver si con la lectura de estas novelas, como comentabas antes, de una manera amena, pues la gente descubre un poco la historia, esta historia tan olvidada, tan injustamente olvidada, porque es tremendo, que 400 años de permanencia de una civilización, 400 años en los que en esta zona del Valle del Ebro, aunque parece que mucha gente lo olvida, aquí se habló árabe durante 400 años, ¿no? La impronta que nos dejó nuestra agricultura, que ahora es tan conocida, pues de ahí viene, ¿no? Las alcachofas de Tudela y los espárragos. Las alcachofas además la alcachofa es que es un nombre árabe, es un nombre árabe. Ahí tienen el nombre y resulta pues muy triste, ¿no? Ver que en los libros de texto de los chavales en el instituto esto se lo cepillen literalmente en 3 o 4 páginas. El otro día tengo una cría de 13 años y me decía, mira papá, el Islam nos tocaba esta semana y el profesor ha dicho que nos lo saltamos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que saltáis el Islam? Y dice, bueno, que si luego da tiempo que al final que igual volvemos sobre él. Es curioso, ¿no? Pues sí. La historia la escriben los vencedores, eso es lo que se dice siempre. Tú lo has dicho, pero siempre. Y es un poco lamentable, pero bueno, si con estas 3 novelas he conseguido pues recuperar un poco esa historia para los lectores, pues daré el esfuerzo por bien empleado. Pues no te preocupes, desde aquí le haremos toda la publicidad que se merece. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, Juan, ha sido un placer. Nada, a ti, hasta un abrazo. luego. Buenas tardes, un abrazo.